Bendiciones, soy el pastor Alberto Suárez del Ministerio Casa de Oración para Todas las Naciones. Queremos darle un saludo caluroso a través de esta plataforma digital a todas las familias de Venezuela, el mundo, en especial a las familias de San Fernando de Apure. Estamos acá para impartir una palabra y oramos a Dios para que la palabra en mi boca tenga espíritu y tenga vida, y oramos para que pueda causar cambio, transformación que pueda afectar positivamente a una persona. Nuestro tema de hoy quiero hoy hablar acerca del poder del clamor. Entiéndase que la palabra poder es capacidad de realizar algo. Es decir, que el clamor tiene la capacidad para producir algo a favor de la persona que lo pueda ejecutar, lo pueda practicar. Quiero tomar un fundamento de la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo número 7. Quiero leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, está escrita así y la leemos como está escrita. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Quiero leer una introducción acá y quiero darle como plataforma a lo que hoy queremos impartir. En nuestra actualidad tenemos una serie de situaciones fuertes, difíciles, como vidas vacías, personas que tienen ciertos privilegios, tienen ciertas posiciones, tal vez ministeriales, económicas, sociales, académicas, pero sin embargo son personas que tienen vidas vacías, o familias rotas o disfuncionales, o iglesias o ministerios que están estancados, o una nación que se desintegra. Y no existe, óigame bien, no existe solución humana definitivamente para los desafíos que hoy estamos enfrentando. Y entiéndase que para poder enfrentar dichos desafíos que hoy la familia, los ministerios, las naciones de la tierra están enfrentando, para ellos no hay atajo. Es decir, que si queremos lograr un rompimiento espiritual a favor de la tierra, a favor de la ciudad, a favor de la familia o a favor de nuestras vidas, es a través del clamor. Yo quiero definir lo que es la palabra clamor y así darle idea a lo que hoy queremos impartir. La palabra clamor, óigase bien, es un conjunto de voces, y gritos proferidos con vehemencia por una multitud para pedir algo o clamar a alguien. Voy a repetir esta definición. La palabra clamor es un conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud para pedir algo o clamar a alguien. Es decir, que los clamores no son en la mente con una actitud pasiva, sino con una actitud de grito, con vehemencia, para lograr alcanzar algo o lograr atraer algo desde la eternidad o de la presencia del Señor acá a la tierra. Ahora, existen dos propósitos, y quiero que tú oigas bien, existen dos propósitos por el cual hoy hablar acerca de este tema. Es que necesitamos el poder vivificador de Cristo Jesús. Es decir, que necesitamos un derramar del Espíritu Santo. Necesitamos que haya un rompimiento a favor de la familia o a favor de esta nación. Y es por ello que la tierra o la gente de Dios de esta tierra necesitamos caer de rodillas, clamando, postrado, pidiendo, intercediendo a la presencia del Señor. Es decir, que si tú necesitas producir un rompimiento, producir un cambio en tu entorno, en tu nación, en tu ciudad, en tu familia, óigame bien, tenemos que caer de rodillas para clamar al Dios de los cielos.
Y el segundo propósito es que un clamor, entendiendo esto, que un clamor es un llamado a un despertar espiritual, hablando personalmente, hablando de la familia, hablando a nivel de eclesiástico, a nivel de ciudad y a nivel de estado, a nivel de país. Entiéndase algo, que todo mover de Dios que ha existido en movimientos de avivamiento, movimientos poderosos que han existido en algunas partes de este planeta Tierra, todos los avivamientos, todos los moveres de Dios, todas las cosas extraordinarias que Dios ha hecho, siempre ha iniciado con una persona. A veces nosotros con una mentalidad aparentemente que abierta, oramos con una mentalidad de país, con una mentalidad de ciudad. Pero óyeme bien, todo lo de Dios inicia principalmente con una persona. Es decir, que si queremos lograr algo a nivel de nación, lo primero que debemos de lograr es un despertar en las personas, en el corazón del individuo, en el corazón de las personas, luego llevarlo a nivel de familia, luego llevarlo a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, de estado, y luego lograremos llevarlo a nivel de país. Es decir, que hoy oramos para que haya un despertar espiritual en el corazón de la familia, en el corazón de los intercesores. Hay un fundamento de la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30. Hay algo bastante interesante que Dios habla allí a través del profeta. Y dice la palabra, voy a leerlo textualmente, dice: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Es bastante interesante que Dios está diciendo: busqué a hombre entre los hombres, que alguien que hiciera vallado, que se pusiera delante de la brecha, delante de mí, a favor de la tierra. Y Dios dice: y no lo encontré, por tal motivo voy a destruir a la tierra. Ahora, vamos a definir lo que es la palabra brecha. La brecha, cuando hablamos de brecha, es una rotura que hacen en una muralla o en una pared. Entiéndase que esto Dios está usando al profeta Ezequiel, y hay un contexto cultural, un contexto histórico, de que en la antigüedad las ciudades importantes de la ciudad, en la antigüedad, el cerco de protección eran murallas que hacían las murallas, y para que cuando un enemigo, un reino enemigo, quisiesen invadir o tomar a dicha ciudad, primero tenía que romper o pasar la pared o el círculo o el cerco de protección que le daba a dicha ciudad. Entonces, ¿qué hacían antes? Hacían brecha en las paredes, y entonces una brecha es una rotura que hacen en una muralla o pared y que logran abrir para dar un asalto. Es decir, que los enemigos de esa ciudad, para poder dar un asalto, ellos lograban romper las paredes, hacer una brecha para luego entrar en dicha ciudad, robar a las mujeres, a los niños, llevarse los cautivos, los jóvenes, tomar el botín. Ahora, ¿pero qué significa espiritualmente estar parado en la brecha? Es defender, es un interés. Óyeme bien, cuando alguien espiritualmente está parado en la brecha, se aplica que es alguien que está defendiendo un interés de alguien. O sea, cumplir un deber. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se defiende ese interés? ¿Cómo se cumple ese deber? Levantando clamor delante de Dios a favor de una persona, a favor de una familia, a favor de una ciudad, o a favor de un país, o a favor de las naciones de la tierra. Hay algo bastante interesante en este texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, es que Dios dice: voy a destruir a la tierra porque no encontré a una sola persona que clamare por la tierra. O sea, es decir, que tu clamor delante de la presencia de Dios puede alterar el cielo, puede alterar una decisión que Dios tenga determinada para la tierra. Es decir, que el cielo puede producirse una alteración producto
del clamor que hay aquí, que se produzca acá en la tierra. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 12, en el versículo 5, la Biblia dice que en ese capítulo habla de que un apóstol, Jacobo, fue muerto, y que Pedro fue llevado a la cárcel. Entonces, pero la Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, hacía clamor a Dios por él. O sea, que la iglesia no estaba dispuesta a perder a otro apóstol tan cercano a la iglesia primitiva, tan cerca en los momentos. O sea, porque Jacobo estaba muerto, luego toman a Pedro, lo llevan preso, lo llevan y lo ponen y lo custodian con unos soldados para que probablemente Pedro no se escapase, y la iglesia, a lo mejor ellos comentando dijeron: mira, no vamos a perder a otro apóstol tan rápido, es decir, que vamos a utilizar la herramienta correcta que mueve los cielos a la tierra, y es a la oración, es el clamor. Y es por ello que la iglesia, la Biblia dice que oraba sin cesar, clamaba a Dios sin cesar. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que Dios envió a un ángel, es decir, que la tierra recibió una visitación angelical. Y usted sabe que en la Biblia, cada vez que hay en la tierra una visitación angelical, algo va a suceder, algo va a producirse. Yo sé que tal vez tú, que me estás escuchando en este momento, has estado pasando, no sé, por cualquier situación, no sé qué respuesta necesitas recibir de Dios. Mi recomendación es, según la palabra, hagamos lo que la iglesia primitiva hizo con Pedro, que hizo la iglesia primitiva con Pedro, clamar. ¿Y qué recibió respuesta? ¿Qué recibió como respuesta? Visitación de un ángel. Vino el ángel, lo liberó, lo sacó de la cárcel de una forma poderosísima. Es decir, que nosotros, la gente que ora, la gente que clama, estamos destinados, calificamos para recibir visitaciones angelicales. Es decir, que debes de levantarte para clamar, debes de levantarte para interceder delante de la presencia del Señor. La Biblia dice en Job, hay un punto acá, principios para clamar efectivamente. Ustedes saben que hay mucha gente que puede clamar, que puede expresar un grito, pero lo importante es clamar efectivamente. Y la Biblia dice en Job capítulo 35, en el versículo 13, dice la Biblia: ciertamente el clamor vano no escuchará Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Voy a repetir este texto porque es muy importante. Job capítulo 35, versículo 13: ciertamente el clamor vano no escuchará Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Yo quiero definirte lo que es la palabra vano, para que así puedas entender cómo debe de ser tu clamor. La palabra vano es que está vacío de contenido, es un fruto que está seco o podrido por dentro. Es decir, que el principio importante en este texto que acabamos de leer es que toda petición o clamor tiene que tener propósito. Es decir, que el cielo o Dios va a responder es propósito. Sí, es así de sencillo, porque cuando tú clamas y que tu oración o tu clamor es algo que está vacío de contenido, es decir, que está seco, que está podrido, es algo vano. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Job capítulo 35? Que el clamor vano Dios no lo va a escuchar. Usted sabe que cuando uno toma un tiempo para orar, uno tiene un tiempo, 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas, según los niveles que tú has desarrollado de intercesión. Y no es bueno tener tanto tiempo, sea media hora o 20 minutos o 2 horas o 1 hora clamando y que podamos en ese tiempo perder el tiempo. No, la idea es que cada vez que tú vayas a clamar, cada vez que tú vayas a orar, los clamores, las peticiones tengan propósito, porque el cielo no va a responder capricho. El cielo lo que va a responder es
propósito. Óyeme bien, el cielo va a responder es propósito. Mira, en Éxodo capítulo 3, que es el fundamento que tenemos como fundamento principal, la Biblia dice en el capítulo 3, versículo 7 de Éxodo, y ese es el texto principal: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Hay algo importante acá, es que antes de Dios oír tu clamor, la Biblia dice que Dios miró, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Es decir, que antes de Dios escuchar el clamor de una persona, lo primero que va a visualizar es su aflicción. Ahora, si tú que me estás escuchando estás pasando por un momento de aflicción en tu vida, si estás pasando por un momento de tristeza, estás pasando por un momento de dolor, óyeme bien, Dios está mirando tu aflicción. Tú no estás solo, tú no estás sola. No creas que tu aflicción, porque muchas veces las aflicciones, cuando las personas están pasando por diversos tipos de aflicciones, suele pasar o solemos sentir que nos sentimos solos, vacíos, que sin esperanza, sin que nadie nos ama, que nadie nos apoya, que nadie conoce nuestras necesidades, que nadie conoce nuestras aflicciones. Yo te tengo noticia en el día de hoy. Hay alguien poderoso que habita en eternidad, que Él siempre está mirando, observando, visualizando tu aflicción. ¿Cuál aflicción estás pasando en este momento? ¿Cuáles son los tipos de aflicción que estás pasando? Necesidades económicas, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, problemas espirituales, problemas, qué sé yo, con un hijo, problemas en el ministerio. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Óyeme bien, Dios está visualizando tu aflicción. Ahora, si tú estás pasando por un momento de aflicción, tú calificas para activarte, para que comiences a interceder o a clamar. Porque cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor, ¿sabes qué fue lo que atrajo la atención de Dios? Fue de que Dios miró su aflicción, y por eso que Dios dice, voy a oír su clamor. Y el versículo 8 dice, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Entiende bien esto, que aquí hay algo poderosísimo en este versículo, en el versículo 8, es que Dios dice, yo mismo voy a descender. O sea, yo no voy a enviar un ángel, no, yo mismo voy a descender. Por ejemplo, te hablé hace un momento de Pedro cuando estaba en la cárcel. Dios envió un ángel, pero Dios le está diciendo acá a Moisés, le está diciendo, yo mismo voy a descender. Y que cuando Dios desciende, óyeme bien, cuando Dios desciende, cuando lo sobrenatural toca lo natural, algo poderoso va a suceder. Es decir, que cuando lo celestial toca lo terrenal, algo poderoso tiene que suceder. Y vea lo que sucede, dice, y yo mismo voy a descender, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Es decir, que la aflicción que Israel estaba pasando en aquel tiempo era los egipcios que le estaban multiplicando sus cargas. Y Dios dice, yo voy a descender para librarlo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu aflicción? A lo mejor no es Egipto que te está afligiendo, pero sea lo que te esté afligiendo, Dios dice, yo mismo voy a descender y yo mismo te voy a librar. Y lo poderoso de esto es que Dios le dice a Moisés, yo voy a descender, lo voy a librar de las manos de los egipcios, pero voy a sacarlo a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Óyeme bien, yo no sé cuál es tu posición en este tiempo. No sé cuál es tu posición económica o tu posición espiritual. No sé cuál es el tipo de tierra que estás
pisando o que estás caminando. Pero lo que Dios dice, la palabra que sale de la boca de Dios en este día es que, óyeme bien, voy a sacarte a una tierra ancha, a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes qué significa la palabra tierra que fluye leche y miel? Significa una tierra fructífera, una tierra próspera, una tierra donde abunda gracia, donde abunda amor, donde abunda la prosperidad. Lo que Dios está diciendo en el día de hoy es que aunque tú estés hoy en una posición o establecido en una posición que representa una tierra de desgracia, de aflicción, de dolor, de lágrima, de llanto, Dios dice: yo te voy a sacar de esa tierra y te voy a llevar a una tierra mejor, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, es poderoso el clamor en el mundo espiritual, poderosísimo. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Usted conoce esta historia, que Saúl comienza a gobernar, los filisteos se llevaron el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y Saúl no le dio importancia. Pero cuando David comienza a reinar en Israel, la primera decisión que hizo David fue traer el arca del pacto o la presencia de Dios a la ciudad. Y estaba el campamento de los israelitas, y estaba cerca del campamento israelita, estaba el campamento de los filisteos. Y la Biblia dice que al oír el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa ese ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? ¿Entiende bien esto? Vamos a dar una interpretación espiritual a esto. Póngale: el campamento es tu hogar, tu familia. Hoy que estamos, que no nos, por asunto de la pandemia, del COVID, estamos haciendo servicio en casa, altares familiares en casa. Ponle que el campamento de los hebreos sea tu hogar en esta oportunidad. Pero óyeme bien, está también el campamento de los filisteos, que pueden ser los demonios, las malas noticias, las enfermedades, la crisis, lo que se oye en nuestro entorno. Óyeme bien, tu clamor tiene tanto poder que las tinieblas van a tener que reconocer y decir: ¿qué está pasando en el hogar de la familia tal? Porque escucho un gran clamor. El clamor en la boca de un hombre, de una mujer de Dios, de una familia de Dios, va a trastornar en el mundo espiritual a los enemigos del reino de Dios, a los enemigos, los que se oponen al reino de Dios. El clamor es poderosísimo para trastornar el poder de las tinieblas. No permitas que toda esta situación te duerma espiritualmente. Actívate a orar y a interceder. Pero me llama la atención algo: es que entonces dice la Biblia que los filisteos comprendieron que el arca del Señor, la presencia de Dios, había llegado al campamento de los israelitas. O sea, es imposible que la presencia de Dios esté en un hogar y no se escuche clamor. Yo te pregunto: ¿qué se oye en tu hogar? ¡Ey! En tu casa habita la presencia de Dios, en tu casa está el arca del pacto. Y yo te pregunto: ¿qué es lo que se escucha en tu casa? ¿Qué es lo que los filisteos, los enemigos de tu hogar o del reino, están escuchando que salen de tu hogar? ¿Qué están escuchando? ¿Clamor? ¿O murmuración? ¿O quejas? ¿O gritos? ¿O maledicencias? ¿Qué están escuchando? La presencia de Dios, cuando está en un lugar, es porque la gente que está en ese lugar o en ese lugar responde correctamente con clamor y alabanza. Isaías el profeta, en el capítulo 65, versículo 24, dijo: antes que clame, yo te responderé. Mientras
mientras aún estás hablando, yo habré oído. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Sabe que cualquier familia que tenga una necesidad daría, ¿qué no daría? Para tener acceso a una oficina, en una gobernación, en una alcaldía, en cualquier parte, para exponer la petición ante una autoridad política o gubernamental, con la posibilidad de que ellos puedan resolver tu problemática. Pero vea lo que le dice Dios, lo que le dice Dios a través del profeta: antes que clames, yo te responderé. Poderoso, antes que clames yo te responderé.